Bueno, Luciano, ¿te acordás cómo tomás conocimiento del cannabis medicinal? ¿Cómo llega a tu vida? Yo tomo conocimiento del cannabis medicinal de distintas maneras. Por un lado, a través del trabajo en Tandil que venía desarrollando la Asociación de Cannabis Medicinal Tandil y su militancia y sensibilización a la comunidad respecto al tema. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con mi profesión, el campo de la salud mental y el modelo comunitario de cómo entender la salud al que adscribo y con el que me he formado, y en ese sentido todo lo que tiene que ver con las líneas de terapéuticas alternativas al modelo médico hegemónico y tradicional, me he estado formando en esto, entonces también desde ese lado. Y por otro lado, yo de alguna manera me considero, no sé si militante, pero sí también adscribo a todo lo que tiene que ver con la lucha por la ampliación de libertades individuales, y en ese sentido la línea de la despenalización de la tenencia y el consumo de marihuana es una línea en la que me he sentido cerca. Entonces, en este caso, lo que tiene que ver con el uso medicinal del cannabis también es algo a lo que me he ido acercando, así que por distintas razones empecé a estudiar, a acercarme, también a ofrecerme a quienes trabajan en la temática a poder colaborar. ¿Por qué te pareció importante que el Estado fuera responsable de la política en salud en cannabis? Bueno, porque el Estado tiene que garantizar el derecho a la atención de la salud. Y ya desde hace unos cuantos años se ha ido cambiando el modelo médico hegemónico que entiende a la salud y la enfermedad como dos estados, hacia un modelo más amplio que entiende a la salud, la enfermedad, la atención y los cuidados como un proceso multidimensional en donde tenemos que entender que hay algo más que esa división taxonómica entre la salud y distintos tipos de enfermedades clasificables, como si fuese algo que se define objetivamente, y entender que en realidad en ese proceso hay distintas dimensiones, que la salud y la enfermedad son conceptos complejos, y que para pensar en esa complejidad también los tratamientos tienen que ser amplios e incorporar aquellos tipos de tratamientos que tomen la mirada y la voz de quienes sufren, que tomen las propias percepciones respecto a los malestares, que entiendan que una enfermedad física no es solo eso, sino que también hay que tener en cuenta la vivencia subjetiva de quien padece, que para abordar esos problemas también hay que correrse de esta convicción equivocada de que una sola profesión, en general la médica, es la que tiene el saber y el poder para resolver esa enfermedad, sino que hay que pensar en equipos interdisciplinarios, es decir, un modelo comunitario, colectivo, que implica incorporar otro tipo de saberes y otro tipo de tratamientos alternativos. Entonces, en la medida en que el cannabis medicinal como dispositivo de abordaje ha ido creciendo en cuanto a normativa y también en cuanto a evidencia científica, entiendo que el sistema de salud, en este caso por parte del Estado, tiene que, en su objetivo general, que es garantizar la salud de la población, incorporar estos otros tipos de tratamientos en la medida en que haya evidencia y marco legal que lo acompañe, lo tiene que incorporar porque de alguna manera lo que hace es redundar en mejorar el cumplimiento de su objetivo, que es garantizar la salud de la población. Y por otro lado, cuando hay un tratamiento que muestra eficacia y por otro lado hay sectores de la población que tienen determinados problemas de salud que están requiriendo ese tratamiento, o en algunos casos ya lo están utilizando por otras vías que no tienen que ver con el Estado, bueno, el Estado ahí también tiene la responsabilidad de garantizar ese derecho, incorporando ese tratamiento que muchas veces venía sucediendo de manera paralela, bueno, oficializándolo, generando un dispositivo, generando un programa, que haya profesionales que tengan el tiempo dentro de su carga horaria para poder formarse y atender a pacientes, en fin, incorporarlo como parte de las prácticas oficiales, si se quiere, dentro del sistema de salud. Creo que es una responsabilidad y por eso desde Tandil avanzamos en esa línea. ¿Y cómo fue implementar el programa? Bueno, el programa primero fue diseñado y planificado
colectivamente, es decir, podemos pensarlo en términos de una co-creación entre autoridades del sistema, pero sobre todo profesionales de salud de distintas disciplinas dentro del sistema de salud que mostraron interés en formar parte del programa porque habían participado en una capacitación que se hizo desde la mesa intersectorial. Entonces, autoridades, profesionales e integrantes de la mesa, en particular de la Asociación Cannabis Medicinal Tandil. Ahí se armó lo que podemos llamar un equipo ad hoc para diseñar el programa con asesoramiento de un equipo de profesionales de una asociación civil que tiene formación y experiencia en la temática, y a partir de ahí, bueno, se fueron generando todas las herramientas para ponerlo en marcha. Es decir, bueno, cuáles son las profesiones que deberían integrar el equipo, que es médico generalista, psicólogo social, trabajador social y enfermera. Y bueno, qué características iba a tener el dispositivo, días de atención, en qué lugar iba a estar emplazado. Se pensó como un dispositivo de acompañamiento a usuarios, tanto usuarios que ya son del sistema público, que se viene atendiendo en el sistema público y que de repente los profesionales que lo vienen atendiendo consideran que podría incorporarse el uso de cannabis medicinal, o pacientes que ya venían atendiéndose con profesionales del sistema público con cannabis medicinal, o usuarios que se atendían en el sistema público por otros problemas de salud y que se les venía indicando y venían utilizando cannabis medicinal en el ámbito privado. Bueno, esto es un poco como las vías de ingreso. Y el equipo se conformó en el hospital con una articulación directa con el primer nivel de atención, porque el objetivo del programa es que de a poco vaya descentralizándose. Un poco retomando lo que te decía hoy, que si bien para que el sistema de salud abra sus puertas a la atención de cannabis medicinal consideramos necesario crear un equipo especializado, con formación, con seguimiento, con supervisión, al ser una práctica que tiene que ser la garantía de un derecho a la atención con un determinado tipo de tratamiento, ese derecho debería estar garantizado en todos los efectores de salud, así como en el primer nivel de atención y en el hospital se atienden personas con diabetes y se le da medicación alopática, por decirlo de una manera. Bueno, este tipo de atención también debería ser garantizado, no solo en este equipo en el hospital, sino en todos los centros de salud, pero bueno, entendiendo que eso es un proceso. Todo tipo de dispositivo, de tratamiento que se creó en determinado momento, tuvo su proceso, ¿no? Y fue ingresando de a poco y hasta que hoy esos tratamientos más tradicionales ya forman parte de las prácticas cotidianas. Bueno, en este caso lo mismo, es un proceso que también va a ir dándose en la medida en que todos los actores del campo de la salud vayan afianzando ese vínculo, desde los usuarios, familiares, profesionales formándose, autoridades del sistema y bueno, el marco normativo que sabemos que ha ido avanzando de a poco, con avances y ahora con retrocesos. Entonces, bueno, eso también es una variable externa que influye en el programa y en el devenir del programa. En el marco normativo, ¿cómo ingresa la mesa intersectorial al municipio? Bueno, el paraguas del marco normativo es la ley nacional y su decreto reglamentario, que también sabemos que hubo distintos, pero entendiendo que la utilización del cannabis medicinal tiene que transformarse en una política de Estado, y para eso es un proceso. En ese proceso hay distintos actores que deben cumplir roles fundamentales. Podemos ir al Estado por un lado, la sociedad civil por otro lado, todo lo que tiene que ver con la militancia de las organizaciones, y por otro lado la academia, ¿no? Generando, diseñando, implementando investigaciones para generar evidencia científica. En relación al Estado, el Ejecutivo es el que tiene que llevar adelante, que ejecutar la política pública, en este caso, por ejemplo, creando el programa, ¿no? El Ejecutivo, en este caso municipal. El Legislativo creó la norma a nivel nacional, a nivel provincial, entiendo que sigue habiendo proyectos de ley en ese sentido, y los municipios tienen también un rol muy importante para contribuir en esa política pública, en este caso creando una ordenanza que instituye algo, en el caso de Tandil, algo
que ya estaba legitimado. Podemos decir que legaliza algo que ya estaba legitimado. ¿A qué me refiero? A un trabajo intersectorial que desde las bases y de manera informal se venía desarrollando, sobre todo entre algunos actores en particular, como es la Asociación de Cannabis Medicinal Tandil, la universidad y el municipio, con participación de otras organizaciones que también venían trabajando, como la Asociación de Abogados, el Colegio de Abogados, y algunas otras colegios profesionales, pero al instituirse como ordenanza se define una serie de actores que oficialmente forman parte de la mesa, que además de los que acabo de nombrar, alguna otra asociación civil vinculada al cannabis medicinal y, como te decía, otros colegios, como el Colegio de Farmacéuticos, de Médicos, de Psicólogos, bueno, de Veterinarios, con todo lo que tiene que ver con la línea de cannabis para uso no humano, Ministerio de Salud de la provincia, seguramente me estoy olvidando de alguno, Defensoría del Pueblo, tanto la provincial como la municipal, en fin, distintas organizaciones que tienen este común denominador, trabajar intersectorialmente y hacerlo, bueno, oficialmente. También me parece importante marcar que creo que tiene que ver con esta forma de entender la salud que tiene el movimiento de cannabis medicinal, que es esta horizontalidad y el trabajo participativo, que la ordenanza también se creó colectivamente. Es decir, el agente que nucleó ese proceso fue la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, a mí me tocó en ese momento presidirla, estamos hablando de 2020, 2021, pero el texto de la ordenanza, que después fue aprobado por unanimidad, contó con la participación de todos estos actores que, a partir de la sanción, formaron parte oficialmente de la mesa, ¿no? Una mesa que ya tiene 3 años o más, y mucho trabajo a cuestas, con acciones concretas, con propuestas concretas, y bueno, creo que es un ejemplo. No es que sea la única mesa municipal que hay en nuestro país, hay varias, pero con este camino transitado y esta heterogeneidad y este trabajo mancomunado, creo que es una de las pocas, y la verdad que es un motivo de orgullo para nuestra ciudad. Luciano, en la parte de salud, ¿cómo viste la implicancia y la importancia del cannabis en la salud mental y en qué habría que tener cuidado? Bueno, hay que pensar que el cannabis medicinal ya ha mostrado evidencia que tiene efectos terapéuticos y paliativos en problemas de salud que podríamos decir más del orden físico, aunque repito que tenemos que saltar esa diferenciación entre físico y mental, porque tenemos que entender hoy desde este modelo de la salud colectiva que somos seres integrales de lo biológico, psicológico, social, cultural y espiritual. Entonces cualquier dolencia o cualquier problema de salud, por más que tenga que ver con algo más preeminentemente físico, nos afecta integralmente. Pero sí tiene ya evidencia en relación a problemas más del orden físico, pero en ese sentido también hay que pensar en el efecto subjetivo que tiene la utilización de cannabis medicinal, más allá de ese efecto que está probado en ese tipo de enfermedades. Me refiero a que desde este modelo comunitario entendemos que además de la enfermedad definida científicamente, hay que tener en cuenta cómo afecta en la salud mental de esa persona esa dolencia. Entonces, el cannabis medicinal, a diferencia de otra terapéutica más de tipo alopática, como por ejemplo la medicación, que por supuesto es muy importante, la medicación en general entra dentro de un tipo de tratamiento que muchas veces está más vinculado al modelo médico hegemónico de un médico que define desde un saber qué es lo que tiene que tomar el paciente, le da la medicación. El cannabis medicinal, sobre todo para quienes además como pacientes forman parte del proceso, por ejemplo desde el autocultivo, bueno, está probado que hay un efecto que va más allá de ese efecto puntual que tiene el cannabis en el organismo, y que es algo del orden de la participación activa del usuario en ese proceso, ¿no? Algo más del orden de la horizontalización en el proceso de acto de salud, del cuidado entre los profesionales y el usuario, ¿no? Un usuario más protagonista de ese proceso, y por otro lado un proceso que genera esperanza, y la esperanza también es terapéutica. Hay algo ahí del orden del efecto subjetivo que tiene, que es un plus. Entonces creo que es algo a seguir explorando, que genera
un bienestar que va más allá del efecto químico, si se quiere. Eso en salud general. En salud mental cada vez hay más investigaciones que muestran que la efectividad del cannabis medicinal en problemas de salud mental, ¿no? Tanto en ansiedad, depresión, psicosis. Entonces ahí también hay una línea que es muy importante, en algunos casos complementando el valor de la utilización de un psicofármaco, en algunos casos reemplazándolo. Entonces creo que en esta línea también de despatologizar algunas cuestiones, desmedicalizar, que quiero decir esto, que ir en contra de los psicofármacos, no, de que muchas veces estamos atravesados por procesos en donde se medicaliza aquello que no es necesario medicalizar. Entonces, en ese sentido, que cada vez se utilice más el cannabis medicinal en la medida en que tenga evidencia científica en problemas de salud mental, creo que claramente es un avance hacia un modelo comunitario y menos patologizante. Ahora, hay algo que me parece que es importante marcar, que es el riesgo de lo que podemos denominar consumo problemático. Y en este sentido creo que hay que ser claros, pero también equilibrados en cuanto a entender que no todo consumo es problemático. Esto me parece que hay que plantearlo como definición, porque si no nos vamos al extremo del prohibicionismo, sino que un consumo se vuelve problemático cuando excede la capacidad de voluntad de la persona, ¿no? Y cuando ya hay algo del orden de lo compulsivo que genera dependencia y que puede llegar a una adicción. Entonces, ¿hay consumo responsable? Sí. Por otro lado, también hay que entender que por la vía de la prohibición se ha demostrado que no se ha logrado el objetivo que se suponía lograr, que era prohibiendo la oferta, disminuir la demanda, ¿no? Cuando en realidad de lo que se trata es de pensar por qué distintas personas de distintas edades, también para corrernos de esta mirada a veces simplista, reduccionista, de ubicar la adicción a cierto grupo etario, ¿no? Adolescentes y jóvenes, sino el vínculo que cualquier persona en cualquier etapa de su ciclo vital establece con algo que le genera placer por un lado, pero que le genera un problema a su salud, ¿no? Esto es un consumo problemático. Entonces, preguntarnos por qué una persona se vincula de esa manera que le genera daño con cualquier tipo de droga, legal o ilegal, o cualquier tipo de conducta, porque hoy entendemos consumos problemáticos no necesariamente vinculados a un objeto, ¿no? Por ejemplo, consumo de redes sociales, ludopatías, etc. Entonces, ese vínculo es con el que hay que trabajar, no necesariamente prohibir un objeto o un producto, en este caso el cannabis, creyendo que de esa manera se va a evitar un consumo problemático. Entonces, estar atentos, entender que también existen consumos problemáticos de marihuana, pero que no podemos objetar los grandes avances que ya ha tenido científicamente y empíricamente en la utilización terapéutica y paliativa del cannabis para usos medicinales, por este riesgo de un consumo problemático que, como digo, entonces tendríamos que prohibir las redes sociales, tendríamos que prohibir otras tantas cosas, el alcohol, no pasa por ahí. Así que estar atentos, por supuesto, y creo que ahí es importante el trabajo de las áreas de salud también en lo que tiene que ver con promoción, prevención y atención de personas con consumos problemáticos, pero por otro lado seguir avanzando en la utilización del cannabis medicinal sobre todo los sistemas públicos, porque no hay dudas de que es una obligación del Estado en términos de garantizar el derecho a la salud. Se dice que la droga de entrada también puede ser la droga de salida. Bueno, es que justamente no se trata de demonizar la droga, que en este caso podemos pensarlo en términos de una droga que hace bien, ¿no? Que sana, que cura, que es terapéutica, así que se trata de ver como herramienta qué vínculo se establece con esa droga. Es una droga, como vos decís, que también puede pensarse como una entrada al bienestar, una entrada a la mejora, una entrada a la esperanza de una vida mejor. Gracias.